y mediante las que las comunidades autónomas persiguen la creación de empleo en su territorio a través de muy distintos procedimientos. En Aragón se han promulgado a esos efectos 3 decretos ley y una ley. Me centro ahora en el Fondo de Reestructuración Bancaria. La crisis actual, ya lo he dicho, considerada de forma global, es esencialmente una crisis financiera, aun cuando tenga manifestaciones específicas en distintos países, como en España, que se refieren a problemas de concretos sectores productivos. Todo lo que estoy narrando corre paralelo al juicio uniforme sobre la solidez relativa y solvencia de la estructura financiera española que, hasta ahora, ha atravesado de una manera formalmente correcta los avatares de la crisis económica sin más acontecimiento resaltable que la intervención de Caja Castilla-La Mancha. Por ello, es un paso adelante y muy sustancial en este camino de creador de normas jurídicas el Decreto Ley 9/2009 de 26 de junio sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito. Su significación es fundamental y en línea, en apariencia contraria a ella, está su clara sencillez. Este decreto ley aparece cuando ya existía opinión publicada sobre la necesidad de afectar, con el pretexto o justificación de la crisis económica, a la configuración jurídica de una de las partes del sistema financiero español, las cajas de ahorro. El decreto ley no pretende operar ningún tipo de modificación de la ley de 1985 de cajas de ahorro, sino solo crear las condiciones adecuadas para que pueda tener lugar una reestructuración bancaria si se da la crisis de alguna entidad. El análisis que la exposición de motivos del decreto ley hace es globalmente positivo para el sistema financiero español en su conjunto, pero no obstante parte de que podrían existir problemas puntuales que harían necesario contar con la previsión de elementos que puedan contribuir a solventarlos. Estos elementos ya existen, se encuentran en los tradicionales, podríamos denominar, fondos de garantía de depósito de bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito, a los que se refiere un decreto de 1996, pero a ellos se suma, y se suma con una dotación económica notablemente grande, este Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, el FROB. El texto articulado del Real Decreto Ley define muy distintas maneras de intervención. Ahora me interesa mencionar la mención a cuando opera plenamente el FROB, que se regula en el artículo 7º de dicho decreto ley. Esa intervención del FROB sucede bien cuando no se presente por la entidad afectada el plan de viabilidad, y tuviera que hacerlo porque así se lo exige el Banco de España, o éste no fuera viable o se incumplieran de forma grave las medidas previstas en el plan mencionado o en alguno de los planes a los que se refiere un Real Decreto. En estos casos, el decreto ley prevé la adopción por el Banco de España de una serie de medidas provisionales o cautelares, por ejemplo, designar un administrador provisional. El FROB realiza otras, un informe, y de la que la más importante es proponer al Banco de España la aprobación de un plan de reestructuración de la entidad con la elevación a la ministra de Economía y Hacienda de una memoria económica en la que se detallará el impacto financiero del plan de reestructuración y a la que la ministra puede oponerse. El plan elaborado por el FROB y aprobado por el Banco de España puede constar de medidas de apoyo financiero y medidas de gestión. Las detalla el Real Decreto Ley 9/2009 y entre las medidas financieras puede estar el apoyo a procesos de fusión o absorción con otras entidades de reconocida solvencia o el traspaso total o parcial del negocio a otra entidad, así como la adopción por los órganos correspondientes de la entidad afectada de los acuerdos necesarios a tal fin. La cita es textual. Y elemento decisivo y crítico en el proceso que voy a narrar a continuación es lo previsto en el artículo 8º, según el cual la intervención clave en todo lo que he narrado es del Banco de España, mientras que las comunidades autónomas solo emiten un informe que además no puede ser vinculante. Esto plantea inmediatamente un problema de constitucionalidad. El debate sobre la constitucionalidad del Decreto Ley 9/2009 apareció en el mismo momento de su llegada al Boletín Oficial del Estado. Por lo que ha podido leerse o escucharse en los medios de comunicación, algunos políticos de las comunidades autónomas de Cataluña, Extremadura, Andalucía o Aragón, al menos estas 4 según mi información,
han afirmado su inconstitucionalidad, planteando además consultas sobre esta cuestión a los respectivos consejos consultivos, aduciendo que los títulos estatutarios sobre cajas de ahorro eran los que se consideraban lesionados por el Decreto Ley 9/2009. Hasta el momento, el Consell Consultiu de Cataluña ha estimado que el Real Decreto Ley es contrario al Estatuto de Cataluña, mientras que la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón ha decidido la plena constitucionalidad de este texto, basándose en una jurisprudencia tradicional y consolidada del Tribunal Constitucional sobre el cuidado de la situación de solvencia de las entidades bancarias por el Banco de España, que no habría sido afectada por la reforma del Estatuto de Autonomía. Mi opinión personal es clara y sin que la emita con la más mínima duda, a favor de la constitucionalidad de las medidas de este Real Decreto Ley, y que pueden, el argumento, seguirlo con mucho detenimiento en las páginas correspondientes de la lección. Tras todo ello, puedo hacer una valoración del conjunto de las medidas expuestas. Estas medidas significan, ante todo, primero, una fuerte intervención del Estado con aporte de muy importantes recursos al sistema económico. Una intervención realizada en una tónica plenamente coherente con las conclusiones que la mayor parte de la ciencia económica había alcanzado en relación con crisis anteriores y cuál debería ser en esas situaciones, si se repetían, el comportamiento de los poderes públicos. Podríamos decir, simplificando y en un tono bastante vulgar, que en su mayor parte se trata de medidas keynesianas adoptadas, además, con relativa rapidez, tratando así de obviar los inconvenientes derivados de las premiosas reacciones de los poderes públicos en episodios anteriores, singularmente en la crisis económica de los años 30 del pasado siglo. Dado ese carácter singularmente intervencionista, pero en su mayor parte limitado al aporte de medios económicos, casi permanecen intocadas en España las reglas generales de intervención pública en la vida económica, sea a través del Gobierno o de agencias independientes. Al lado del aporte de medios económicos se encuentra también la recuperación del papel del Estado como director de la actividad económica y garante de los derechos ciudadanos, que había quedado algo difuminado, sobre todo en ciertos países, en los últimos años. Ello significa, entre otras cosas, un incremento de la actividad regulatoria, singularmente en el ámbito financiero, y una posición cuantitativamente reformada del derecho público económico frente a los elementos de autorregulación que se habían potenciado en el próximo pasado. Es de notar que frente a esa revalorización del derecho público económico centrado, hablo académicamente, en el derecho administrativo, en el tributario o en el mercantil, se da una cierta ausencia, en España y en la mayor parte de los países, de la aplicación de otras ramas del derecho público, como el disciplinario, el sancionatorio o hasta el penal. Parece claro que los signos caracterizadores de la situación demuestran que nos encontramos otra vez ante una crisis económica sin responsables. Las medidas económicas adoptadas en nuestro país y en otros no ponen en cuestión al sistema económico capitalista ni a ninguna de sus características esenciales, como lo es la libre competencia. Esto está muy claro en los pronunciamientos que se han producido con ocasión de las distintas reuniones internacionales, tanto en el plano general como en el europeo. Expresamente se resalta en ellas la permanencia de los rasgos fundamentales básicos del sistema económico capitalista conocido y se incide en la necesidad de un comercio internacional libre de obstáculos, evitando de cualquier forma la tentación en la que tan fácil es caer del proteccionismo. Se resalta muy especialmente el papel del mercado como básico en el funcionamiento del sistema económico, y contra ello no se pretende luchar ni poner obstáculos en ningún momento, pese a que en el funcionamiento excesivamente libre de controles o regulaciones del mercado, sobre todo del financiero, radican las principales causas de la crisis económica. La reacción contra la crisis financiera en España es hasta ahora de una intensidad notablemente inferior a la de otros países. No se ha producido, excepto en un caso, la intervención sobre elementos del sistema financiero, ni tampoco las orientaciones actuales van en la línea de la entrada generalizada de recursos públicos en el capital de instituciones financieras. La nacionalización, aun parcial y temporal, que se ha producido en otros países, queda enteramente descartada aquí. La reestructuración bancaria perseguida por el Real Decreto Ley 9/2009 es de una intensidad mucho menor
a lo conocido en otras latitudes. Finalmente, las medidas adoptadas por las comunidades autónomas son significativas del estado de las autonomías en el que nos encontramos y, en cuanto correspondientes al reparto competencial existente, no son en modo alguno determinantes o condicionantes de una posibilidad de formulación de cambio o de alternativa en su propio territorio de las condiciones jurídicas o económicas de la crisis. Todo ello quiere decir que hasta el momento no hay una transformación sustancial en el sentido de radical de las características del derecho público económico, si bien nuestro derecho de la crisis económica conoce de algunos instrumentos y se anuncian otros que sí pueden ser origen de una configuración diferente en el futuro del funcionamiento de la economía y del papel de los poderes públicos. En el texto escrito, como pueden observar, dedico una especial atención a insertar las medidas de este nuevo derecho en los parámetros del Estado de Derecho, del Estado social de Derecho y del Estado de las autonomías que crea la Constitución. En relación a estos tres importantes temas, solo quiero destacar aquí lo siguiente. Primero, la profusión de normas de excepcionalidad, reales decretos leyes aprobados por el Gobierno y normalmente votados casi por unanimidad en el Congreso de los Diputados o por unanimidad. Ello significa, a la vez, el papel relevante del Gobierno y el escaso protagonismo del Parlamento, lo que contrasta con la situación de otros países como Estados Unidos, en donde la balanza entre los poderes está más equilibrada. En segundo lugar, la profusión de las discusiones sobre las conquistas sociales de los ciudadanos o de los trabajadores que no se deben afectar es otro tema fundamental, un tema clásico en la teoría del Estado social de Derecho, la inatacabilidad o atacabilidad de dichas medidas. Mi posición es clara y la resumo. No existe ningún obstáculo de tipo constitucional para que no se puedan suprimir o disminuir esas conquistas sociales. Eso solo es un tema de opción política que, en cualquier caso, tendrá que estar iluminada por los principios de eficacia en la actuación del gasto público que marca el artículo 31 de la Constitución, y aquí sí que hay un papel del derecho. En todo caso, debe tenerse conciencia de que una política sostenida de endeudamiento significa, en realidad, un traslado a las generaciones venideras de la carga de aliviar dicha deuda y, en todo caso, que las exigencias de una moneda única europea son ineludibles en cuanto a la necesidad de contener en los límites pactados en el Tratado Comunitario el porcentaje de deuda y déficit en relación al Producto Interior Bruto. Y, en tercer lugar, es evidente que una crisis económica con rasgos de globalización significa, por motivos de competencia jurídica y de disposición de recursos económicos, un papel predominante del Estado en relación al que pueden tener las comunidades autónomas. Hasta ahora se advierten pocos elementos de pugna entre Estado y comunidades autónomas por la competencia en relación a la adopción de medidas. En todo caso, una conferencia de presidentes se adivina como necesaria para relanzar los elementos de cooperación y cohesión. Y voy a concluir ya el trabajo con algunas nuevas reflexiones adicionales a las muchas que ya he realizado. Primero, hablar de la crisis económica con rigor supone referirse también a los acontecimientos que precedieron a la crisis. Los felices años de un crecimiento continuado que se inicia en España en torno a 1995 o 1996, han podido ver a una sociedad española, y en otro plano occidental, lanzada a un consumo desenfrenado de bienes y recursos naturales sin equivalente en ningún momento del pasado. Se ha observado una falta de prejuicios para abordar los negocios más inverosímiles en una creencia auténticamente religiosa, por irracional, de que se había alcanzado por fin el paraíso terrenal, el goce en la tierra de bienes sin cuento. No importaba que hubiera advertencias de que el crecimiento era solo sectorial y que cada vez un más importante número de personas estaba quedando excluido de ese reparto. La aprobación de los llamados objetivos del milenio y la referencia a esa década prodigiosa, 2005-2015, en la que no se sabe muy bien por qué se iban a realizar múltiples acciones para alcanzarlos, tranquilizaba a las pocas conciencias que contemplaban, incrédulas, el festín ilimitado que se estaba produciendo. Es evidente, por lo indicado, que los años pasados contemplaron una crisis ética muy profunda que subyace a los acontecimientos económicos
y al marco jurídico existente del que les he hablado. Esa convicción de falta de ética colectiva, suma de tantas ausencias de ética individual, tiene que incorporarse necesariamente a nuestra forma de comprender el próximo pasado. No es extraño, por tanto, que en España estén aflorando ahora casos de presunta o real corrupción por hechos desarrollados durante los años de la alegría sin fin. Es una situación perfectamente congruente con el tipo de desarrollo y gestión llevados a cabo en muchos ámbitos y que además gozaba de buena consideración entre la mayor parte de la opinión pública y la publicada. El contraste entre las cifras presuntamente ganadas ilegalmente por algunos que ahora afloran y los porcentajes actuales de paro, ejecuciones hipotecarias, concursos y otros mecanismos jurídicos propios de las situaciones de crisis resulta curioso, pero no es en absoluto incomprensible, sino perfectamente congruente con todo lo que se ha vivido. La sociedad ha contemplado la situación de crisis con una sensación inicial de incomprensión, de falta de adecuación entre lo que comenzaba a suceder y lo que se había interiorizado como normal durante una docena de años al menos. Creo que el resultado final es el de un sentimiento semejante al de orfandad, acompañado de incertidumbre y con un punto de angustia sobre el futuro. Pero la falta de referencias fiables sobre el devenir de la situación puede ser una oportunidad más que un castigo. Debe inducir a la asunción de ciertos principios de prudencia en los comportamientos individuales y de prevención en los colectivos. De esta forma se podría prevenir la brusca aparición de situaciones de crisis como la actual, más que sorprendentes en un mundo que contempla como algo habitual el otorgamiento anual de premios Nobel de Economía o la honra, sin mucha tasa, a analistas financieros, ninguno de los cuales expresó públicamente dudas o intuiciones, aunque solo fuera de manera tímida, sobre lo que podía pasar. Estas reflexiones se emiten en momentos en los que, aun con algún signo relativamente positivo, se tiene conciencia de que va a haber una larga situación de crisis por delante en la que aparecerán nuevos elementos negativos que tendrán que ser soportados por personas concretas. El ejemplo de la nueva General Motors que ha surgido en Estados Unidos, con un gran lastre de trabajadores llevados a la situación de paro, es indicativo de lo que todavía está por vivirse en Europa en ese sector. Todas las tragedias individuales y colectivas sucedidas o por suceder se podrían soportar si de ellas resultara un rearme moral y unas ganas efectivas de conducir los asuntos públicos y económicos con un presupuesto de decencia individual y colectiva hasta ahora no demasiado abundante. En todo caso, lo que sí es evidente y positivo es la recuperación del papel de lo público, que como único asidero fiable es valorado por la sociedad actual y la mayor parte de sus medios de expresión como mecanismo que enderece errores e introduzca orden y hasta ciertos valores en la conducción de los asuntos que en realidad son de todos. Los poderes y los recursos públicos y naturales como patrimonio colectivo mediante el cual operar para corregir el singular camino hacia la catástrofe que se estaba siguiendo, lo que no significa, de ninguna forma, incurrir en estatismo, en burocratización o en el desprecio o simple minusvaloración de las libertades públicas, fundamentales en su plenitud para quien concluye esta reflexión basada con pleno orgullo en la libertad de cátedra que otorga la Constitución española de 1978. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, profesor Enviz, por esta lección tan interesante y, desde luego, tan actual. Muchas gracias y enhorabuena también por esos doctorados honoris causa conseguidos a lo largo de este curso, fruto de un merecido reconocimiento internacional de su labor. Yo quiero agradecer también a los padrinos que le han acompañado en esta lección y pedirles disculpas por antes haberles llamado patronos. Esto de llamarle patrono se debe a que es el nombre latino que ayer estuve usando en una investidura de doctor honoris causa que se efectuó aquí, en este mismo local, y ya pues uno tiene edad y produce estas confusiones. Muchas gracias, profesor Enviz. Muchas gracias, padrinos. Pasamos a continuación al punto siguiente de esta sesión académica, un punto importante en la vida universitaria, que es la solemne toma de posesión de nuevos profesores de cuerpos docentes universitarios de la Universidad de Zaragoza. Señor secretario. Ruego a los señores profesores que se pongan en pie para prestar promesa o juramento y pido a los asistentes que reserven su aplauso al momento en que el último de ellos lo haga. ¿La leo yo la fórmula? No. Juran o prometen por su conciencia y honor cumplir y hacer cumplir las obligaciones del cargo de profesor catedrático o profesor titular de universidad de la Universidad de Zaragoza, a guardar las normas fundamentales del Estado marcadas en la Constitución y las normas del Estatuto de Autonomía de Aragón y de los estatutos de la Universidad de Zaragoza. Don Carlos Sagüés Blázquez. Doña Concepción Aldea Chagoyen. Doña María del Alba Alonso Santamaría. Don Óscar Casanova López. Doña María Iturralde Navarro. Doña María Enriqueta Boada Apilluelo. Don Luis Eduardo Arlegui Crespo. Don Miguel Ángel Ascaso Laliena. Don José Manuel Carmona Martínez. Don Luis Alberto Fabra Garcés. Doña María Angélica Fernández Castel. Doña Elena Pilar Floris Beamonte.
Doña Concepción Germán Bes. Doña Begoña Gutiérrez Nieto. Don Alfredo Valeriano Boné Puello. Don Jesús Antonio Martín San José. Don Pedro José Miana Sanz. Don Francisco Javier Nogueras Iso. Doña María Lucía Puey Bernués. Doña María Laura Ruberte Sánchez. Doña Ana Cristina Sánchez Jimeno. Don Luis Soldevilla Milla. Don Manuel Torres Portero. Don José Miguel Tricas Moreno. Don Luis Alfonso Vicente Jimeno. Y a continuación procedemos a la entrega de premios a la innovación docente, premios concedidos por el Consejo Social de nuestra universidad y la Consejería de Ciencia, Tecnología y Universidad. Secretario. Lo lleva el presidente. Presidente. Gracias, rector. Extracto del acta de la Comisión Evaluadora al Premio Innovación Docente en su cuarta edición. Acuerdos. Tras poner en común los comentarios recogidos en el estudio preliminar realizado por los miembros de la Comisión Evaluadora de las candidaturas presentadas, se acuerda por unanimidad otorgar los 3 premios anunciados en la convocatoria. Primer premio. Título del proyecto Motostudent. Al grupo representado por don Javier Castani Valeri, Francesco Arcega Solsona, Santiago Baselga Ariño, Francisco Moreno Gómez, Jesús Fuentelsaz Gallego y Juan Luis Cano Fernández, de los departamentos de Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería de Diseño y Fabricación. Segundo premio. Título del proyecto Estudio de la incorporación de las nuevas metodologías y optimización de las mismas en la docencia propedéutica clínica en veterinaria, presentado por los profesores doña Araceli Loste Montoya, don Juan José Ramos Antón, don Joaquín Pastor Meseguer, don Antonio Fernández Casasnovas, doña Aurora Ortín Pérez, don Luis Ferrer Mayayo, doña Mari Carmen Marca Andrés y doña María Teresa Verde Arribas, del Departamento de Patología Animal. Y el tercer premio, el título del proyecto Aprendizaje mediante casos prácticos online en Medicina del Trabajo, una experiencia en la Universidad de Zaragoza en el proyecto europeo NECTWORM, a doña Begoña Martínez Jarreta, don Santiago Gascón Santos, doña Yolanda Casalot Lozano, don Ignacio Espeleta y doña Irene Santos, del Departamento de Anatomía Patológica, Medicina Legal y Forense y Toxicología, Unidad Docente de Medicina del Trabajo.
Secretario. En representación de los premiados, pueden acercarse al estrado los profesores coordinadores de los respectivos grupos de innovación docente. Tercer premio, profesora doña María Begoña Martínez Jarreta. Enhorabuena. Enhorabuena. Segundo premio, profesora doña Araceli Loste Montoya. Araceli, enhorabuena. Primer premio, profesor don Javier Castani Valeri. Javier, me alegro mucho. A continuación, tiene la palabra la excelentísima señora consejera del Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad. Consejera. Gracias. Excelentísimo y magnífico rector, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, miembros de la comunidad universitaria, señoras y señores, un año más iniciamos un nuevo curso académico y, como todos ustedes conocen tan bien como yo, el reto más inmediato que sigue teniendo planteado la universidad es su adaptación al espacio europeo de educación superior, en ese proceso que se inició en Bolonia hace una década. Desde el Gobierno somos conscientes de la gran responsabilidad que supone tener que ejecutar todas las transformaciones que lleva aparejadas, pero también creemos que es una gran oportunidad para dar un salto cualitativo en la calidad de la formación de nuestros estudiantes. Por ello, compartimos con la universidad el objetivo de caminar hacia ese espacio europeo que nos permita crear un espacio universitario transpirenaico, estable, fuerte, permeable y con acciones comunes tanto en docencia como investigación. También tenemos la completa seguridad de que los docentes e investigadores de nuestra universidad, con el apoyo del personal de administración y servicios, vienen impulsando los cambios necesarios para entrar en las coordenadas europeas. Les animo a seguir trabajando en esa línea de renovación para que nuestra universidad pueda alcanzar un puesto destacado entre las mejores universidades europeas. Porque en este proceso se debe tratar de evitar que los nuevos títulos sean una simple adaptación formal de la actual oferta al nuevo escenario. No solo los